Noticias en Flash. Son las 2 de la tarde con 1 minuto. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Como siempre, el licenciado Rodríguez Prats, listo y dispuesto a comentarnos sobre los temas de actualidad, los temas interesantes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Hugo. Mira, quisiera yo focalizar un tema que me parece de gran trascendencia, que es ser auténtico. Y sobre todo, la autenticidad en la política. ¿Se puede ser auténtico en la política? ¿Se puede el político mostrar tal como es? Hablando con un discurso con la verdad, no mentir. Yo creo que siempre es factible lograr esa proximidad entre lo que se dice y lo que se hace. La autenticidad está muy vinculada a la coherencia, a la congruencia y a la verdad. Para ser auténtico hay que ser veraz y hay que ser verosímil, o sea, tiene que ser creído. Me gusta mucho un pensamiento que está en la canción My Way, en la canción A Mi Manera, que dice: hice lo que debía hacer. Pues, ¿qué es un hombre? ¿Qué es lo que ha conseguido? Y aquí viene una frase que me parece excelente: si no es a sí mismo, entonces no tiene nada. ¿Qué significa conseguirse a sí mismo? Significa haber alcanzado la meta que uno se trazó y ser auténtico. La autenticidad, el diccionario de la Real Academia Española la define con gran claridad: ser lo que se dice que es, ser lo que se aparenta. Y yo me quisiera referir a liderazgos. Por ejemplo, yo he tratado a los políticos mexicanos de los últimos años. Yo he sido un político, digamos, de medio pelo, pero traté a políticos importantes, a políticos que sabía uno qué atenerse, porque eso es enfrentar a una persona auténtica. Uno sabe a qué atenerse. Por ejemplo, el caso de Carlos Alberto Madrazo Becerra. Uno, desde las primeras palabras, en aquella exuberancia, en aquella fogosidad, uno sabía a qué atenerse. Por ejemplo, también traté mucho a Mario Trujillo García. Uno sabía a qué atenerse. Un hombre que no gustaba de simulaciones, un hombre auténtico, un hombre generoso, un hombre muy franco en su carácter. Uno sabía a qué atenerse. Y si nos vamos a los grandes liderazgos mundiales, pues muchos se enfrentan a un reto. Por ejemplo, el caso de Mikhail Gorbachev. Cuando él asumió a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ya lo he dicho en otras ocasiones, allá por 1985, él hizo un planteamiento, él vio lo que tenía entre manos, escribió un libro en donde podría decir: esto no puede continuar así, esto no podemos seguir así. Ese era el balance, porque vio que su economía estaba resquebrajada, que había inconformidad, que no había democracia, y que, como ya lo he dicho en varias ocasiones, estaba un imperio fincado en 4 mentiras. No era unión, no era república, no era socialista y no era soviética. Y sucedió que enfrentó el reto de la glasnost y la perestroika, y que el castillo de naipes se derrumbó. No había autenticidad, pero él asumió ese reto, corriendo desde luego el inmenso riesgo de perder su liderazgo, que así sucedió. Inclusive para muchos rusos, pues Gorbachev es una gente a la que hay que rechazar. Es mejor su imagen en el exterior, porque terminó, cuando menos por un periodo, con la Guerra Fría, y se desmanteló ese imperio de la URSS. Podríamos decir también que Vladimir Putin es una gente auténtica. Yo acabo de leer una biografía en donde hay una anécdota que lo retrata, porque le dicen: oiga, ¿usted qué retrato ponemos aquí en su oficina? Y él dijo: la de Pedro el Grande. Y yo creo que Vladimir Putin lo que pretende es que Rusia retorne a ese viejo imperio y él se siente un zar. Él está utilizando, concentrando poder, y entre los rusos, curiosamente, está muy bien calificado, porque ha retornado a posicionar a Rusia como una de las potencias, y además confrontándose con la otra potencia, que es Estados Unidos de Norteamérica. Entonces yo creo que el ejercicio de autenticidad siempre hay que hacerlo. Yo creo que el político, en la etapa final de su carrera, uno debe preguntarse: ¿qué daño hice? Si uno no hizo daño, pues creo que ya va uno de gane. O si uno hizo poco daño. Y de ahí el ejercicio de la autenticidad.
el ejercicio de qué fue lo que yo me propuse hacer, qué fue lo que hice, cuál es el saldo. Y entonces la autenticidad implica un enorme riesgo, implica el estarse preguntando cómo lo estoy haciendo, cómo voy conforme a mis principios. A mí me gusta mucho un pensamiento, lo he dicho muchas veces, de Carlos Pellicer: es difícil ser buenos, hay que ser héroe de nosotros mismos, o sea, vencer nuestras tentaciones, porque aquí está otra exigencia de la autenticidad, ser héroe de nosotros mismos, en que nos superemos, en que no caigamos en el instante, no nos arrastren los acontecimientos, no seamos víctimas de la inercia, sino que podamos superar, podamos vencer la circunstancia, vencer la adulación, vencer las tentaciones que da pues el negocio fácil, la desviación en el uso del poder, y lograr la autenticidad. Yo creo que es una reflexión que nos debemos hacer. Creo que el país, y cada vez estamos viendo signos muy preocupantes, y definitivamente yo no estoy señalando que la autenticidad sea lo único que hay que juzgar en un político. Es la autenticidad y desde luego en qué se quiere ser auténtico. Ponía yo el ejemplo de Vladimir Putin, en lo cual no puedo estar de acuerdo, pero no puedo negarle que sí hay autenticidad. No estamos viendo que cite a Marx, o cite a Lenin, o cite a los grandes ideólogos de la Revolución de Octubre del 17. Él está siendo auténtico en querer retornar el periodo de los Ares. Y así podemos ver a los gobernantes. Lo primero que sí tenemos que exigir es saber a qué atenernos. Y eso que se dice tan sencillo, tan fácil de saber a qué atenernos, en política implica una gran tarea, un gran compromiso ético, un gran compromiso con uno mismo. Por eso este pensamiento de la canción A Mi Manera me parece muy importante. ¿Qué es lo que un hombre ha conseguido? Si no se ha conseguido a sí mismo, entonces no ha conseguido nada. Esta sería mi reflexión, Hugo. La cual es interesante y no me lo va a creer, pero también aboca lo que quiero preguntarle esta tarde. Bueno, resulta que el exdiputado, compañero suyo en la 60ª legislatura federal, Rafael Sánchez Cabrales, y a propósito de tentaciones, ¿no?, reveló que cuando Agustín Carstens fue secretario de Hacienda ya en el sexenio 2006-2009, bueno, del 2006 al 12, pero en este periodo específicamente, hubo cañonazos, decía él, de hasta $4 millones. Sin embargo, aseguró que él y otros de sus compañeros rechazaron las ofertas. El caso aquí es que usted era diputado federal. ¿Conoció de estos cañonazos de los que habla Sánchez Cabrales? Él puso como ejemplo que se ofrecieron por aquello de la reforma energética y todo lo demás. Mira, no sé de qué elemento parta Rafael. Yo sí te puedo decir que fui parte de esa legislatura, no fui miembro de la Comisión de Hacienda. Yo nunca busqué entrar en las cuestiones de el estira y afloja del presupuesto y el gestionar recursos para los estados. Me parece que todavía en ese periodo no estaba de moda los cañonazos ni los moches. Creo que esto surgió después, y no debo negar que el PAN en mucho tiene responsabilidad, y donde más se acentuó fue en el periodo en donde ya estuvo Luis Videgaray al frente, y esto hay testimonios directos, y te repito, el PAN está involucrado y tiene serios señalamientos. Yo sí fui diputado en la 60 legislatura, te repito, yo estaba en la Comisión de Energía, fui presidente de la Comisión de Energía y fui convencido de la reforma energética. A lo mejor por eso no me ofrecieron, porque yo defendí la Comisión de la reforma energética y la seguiré defendiendo, porque creo que es necesaria y creo que México perdió grandes oportunidades para por no haber hecho la reforma energética que desde Cedillo se está planteando. Hoy inclusive estamos viendo los titubeos del gobierno, porque al final de cuentas se siente que Pemex no puede solo, y que creo que también seguirle metiendo recursos a Pemex es un gravísimo error, porque allá hay una gran corrupción, y eso lo estamos viendo con el robo de combustible y con la falla que tienen las refinerías que ya están operando, que están operando un 30%, porque operar es un decir, y operan con un exceso de personal, con fierros viejos y con una tecnología obsoleta.
Sí, yo tengo testimonios de muchos cañonazos, te repito, a lo mejor en mi caso ni siquiera me ofrecieron porque yo sí estaba convencido de la reforma energética y lo seguiré convenciendo y creo que México perdió una gran oportunidad y si Rafael está señalando, bueno, pues algunos testimonios tendrá. Yo te digo, afortunadamente, en mis 15 años de legislador, me enteré de muchas cosas, eso también es cierto, no la hice de Ministerio Público, también habrá sido un pecado de mi parte, pero yo en lo personal procuré ser parlamentario, con lo que eso significa, que es ser crítico al poder y es subir a la tribuna para denunciar lo que uno cree que está mal. Bueno, pero aquí el otro punto es que vinculan a Carstens, ¿no? Que está todavía pues vigente en lo suyo, en la cuestión económica, en estas instituciones pues que representan el dinero a nivel nacional y el dinero a nivel mundial. Mira, yo aquí digo, mis respetos para Rafael Sánchez Cabrales, tendrá pruebas, pero yo de Carstens tengo la mejor imagen. Yo de Carstens es un profesional, junto con José Ángel Gurría, son de las dos figuras a nivel internacional que tenemos posesionados. De parte de Carstens que haya habido un ofrecimiento a un diputado, híjole, se me hace cuesta arriba, Digo, repito, yo en lo personal tengo la mejor imagen de Carstens, meto las manos al fuego por él, lo conozco como una gente honorable, inclusive no lo concibo como un operador político. O es factible que si alguien habló en nombre de Carstens, eso no sé, pero él debe hacer señalamientos más concretos porque Carstens es una figura internacional. Creo que está tocando un terreno muy peligroso que si no tiene testimonio serio, pues me parece que es una imputación sumamente grave. Yo por Carstens, repito, es de los economistas que tengo el mayor respeto dentro del desempeño en donde ha habido economistas serios, profesionales. Y en el caso de Carstens, tengo la mejor opinión de él. Muy bien, pues ya para que nos diga que mete las manos al fuego por él, es que es así. Pues mi querido Hugo, en lo que yo lo traté, en lo que yo lo vi, es una gente sumamente inteligente, sumamente preparado, con una carrera larguísima. No, digo, si Sánchez Cabral está diciendo Carstens me ofreció, caray, esa es una imputación. Inclusive Carstens ahorita pues puede estar hasta en la terna para ser el titular del Fondo Monetario Internacional. Si Sánchez Cabral tiene un testimonio así tan duro, pues me gustaría que me diera más detalles, porque sinceramente me parece una imputación sumamente gravísima. Totalmente. Licenciado Rodríguez Peraz, le envío un saludo en la distancia. Muchísimas gracias, Hugo, un abrazo. Buenas tardes, ya son las 2:14. Vamos a otra pausa, continuamos con ustedes. Solamente este mes de agosto, paquete escolar $890.